Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Voces que Innovan. Hoy día nos cambiamos de locación, estamos en otro lugar, pero seguimos en el Centro de Innovación y tenemos un invitado que ya es de la casa, es amigo, lo hemos visto en muchos eventos, nos relacionamos de harto con él, así que recibimos a Roberto Montesinos, jefe de Innovación, Transformación Digital y Data de Generadora Metropolitana. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, gracias. Oye, Roberto, primero gracias por venir a este capítulo de Voces que Innovan. Y lo que yo te decía fuera de cámara, ¿no? Queremos conocer un poco quién es Roberto detrás del cargo, porque muchos que están en el mundo de la innovación quizás te ubican, ya te empiezan a contactar seguramente, pero queremos saber quién es Roberto, más allá del cargo que tiene actualmente en Generadora Metropolitana. Mira, no sé, yo siempre me he considerado una persona relativamente tímida, introvertida. Con los años me he dado cuenta que no es tan así. Ya, Al final del día depende mucho del ambiente donde estoy metido. Cuando estoy en un lugar donde estoy como con confianza y que si yo no me hace mayor problema. Así que efectivamente, bueno, instancias como esta no me genera mayor drama porque tal como dijiste tú, a esta altura ya uno se siente un poquito como de la casa. Entonces, en ese sentido, claro, quizá hoy día tenemos una versión más extrovertida de mí, o quizás no, vamos a ver cómo se vamos a ver cómo va la conversación, obvio, obvio. eso, ¿ya? De mí, ¿qué te podría contar? Me casé hace 3 años ya, eh, tengo una hija de 2 años, que bueno, eso ha cambiado mi mundo, digamos, de forma radical, para bien, por supuesto. Eh, en eso gasto la mayor parte de mi tiempo ahora, lo que ha implicado dejar algunos de mis hobbies un poquito más de lado. ¿Qué hobbies tenés, Roberto? Yo- De lo que se pueden contar, digamos. Bueno, no, tengo un montón de hobbies en verdad. Ya desde ver películas, series, cosas clásicas de ese estilo, muchos juegos de mesa. Ya, Me gusta mucho ser anfitrión, tener invitados a mi casa. pero mucho roleo, ¿te gusta como la cosa del roleo o no tanto pues, de ese tipo de juego? También, pero es muy difícil coordinar sesiones de largo aliento y que no son individuales además, sino que tenéis que programar varias sesiones Varias, a tiempo. Ya no es solo el tiempo tuyo, es el tiempo del resto de los amigos, ¿cierto? Entonces, me gusta, pero las posibilidades de hacerlo son bajas. claro, es difícil, más complejo. Oye, ¿y cómo llegaste al mundo de la innovación pensando en que estás en una empresa de energía? Me imagino yo que es un camino largo y nosotros para ser sincero, te estuvimos buscando en redes y vimos varias cosas, vimos los procesos que lleva, aparte obviamente de tus cuentas personales. Pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido llegar a Bueno, yo no esa soy clase? muy activo en redes en general, ni casi mi fuerte, digamos, las redes sociales ni nada. Tengo mi LinkedIn y lo sigo, digamos, pero es raro que ponga algún material más allá de actualizar mi situación laboral, ¿cierto? Pero la entrada al mundo de innovación, te diría que fue de alguna forma buscar un camino distinto. Esto parte, yo de formación original, digamos, yo cuando salí del colegio de universidad entré a estudiar ciencias, ciencias ambientales, convención en biología, Ya, en la Universidad de Chile. Porque me gustaba, creía yo al menos, el tema medioambiental, como un poco por esa línea. Después me di cuenta de que, claro, era una carrera muy científica, yo quería algo más aplicado, algo más humano, ¿cierto? Humano en el sentido de relaciones humanas, claro, como de relaciones sociales. claro, donde uno pudiese activar cosas a través de la interacción, digamos, ese tipo de cosas, y no necesariamente desde el escribir el paper, digamos, de investigación. Eso me demoró 2, 3 años en darme cuenta, y de ahí, claro, hice un giro hacia la ingeniería comercial, pensando en buscar algo que me permitiese hacer un poquito de todo, ¿cierto? Que a esa altura uno siempre ya está medio confundido porque no te resultó la primera vez, etcétera. Entonces dije, ya, me sigue interesando un poco el tema medioambiental, pero necesito algo que me permita, no sé, moverme para distintos lados porque todavía no estoy convencido de nada. Entonces, bueno, ahí empecé a estudiar en la UC Ibáñez y al quinto año tienes que hacer tu magíster de continuidad. Y ahí me pasaron varias cosas. Tenía que elegir entre lo clásico, que es como lo que estaba más ponderado en el mercado de ingeniería, y como el clásico marketing o finanzas, que son Claro, obvio, dos caminos, que suponen que hay más campo y hay más, claro. y que es donde está, digamos, la expertise más dura, o al menos estaba, eso ya han pasado varios años de eso, ¿cierto? Entonces, marketing no me interesaba mucho, finanzas, dije, sentía que iba a morir de pena trabajando en finanzas, eso era mi sensación Ya. personal.
Hoy día, no sé, hoy día me gusta harto punto financiero y qué sé yo, pero en ese momento sentí que, no sé, dedicarme a la mesa de dinero, qué sé yo, no era algo que estaba, creo que hoy día tampoco me llenaría, más allá de que sí me gustaría haber profundizado un poco más en el conocimiento financiero, ¿ya? Pero más que nada como para poder administrar un poco los recursos y pensando en el futuro. Pero en esa decisión empiezan a aparecer algunos máster como un poco más incipientes, más desconocidos y en áreas que me empezaron a llamar la atención. Y en eso encontré el de innovación y emprendimiento. Ya que, si no me equivoco, no sé si era por la primera o segunda generación de ese máster con los salidos. O estar equivocado, pero eso es lo que recuerdo de esa época. Y me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, esto es algo que me parece que está como en auge, pero que no es como mainstream hoy en día, digamos, no es tan popular, no Claro, es lo que elige la mayoría, y a mí siempre me ha gustado un poco ir así, como un poco en contra de la corriente. ya. Entonces, yo diría que ese fue como mi primera introducción a lo que es la innovación y, bueno, y el emprendimiento de forma ya más formal, ¿ya? Así que después de eso salí, trabajé en una consultora viendo temas de financiamiento e innovación, muchas postulaciones a fondos Corfo y ese Ya. tipo de cosas. Tuve un año ahí, después fui de viaje, junté las luquitas, me fui de viaje 3 meses, después ya volví y ahí entré a trabajar ya más definitivamente, también en el rubro de la energía, en otra empresa sí, donde estuve 8 años paseándome, entrando por innovación, después me dediqué a la parte más comercial, después volví a innovación ya desde la jefatura y ahí fue cuando pasé por contacto con generadora. Ya que el proyecto de generadora era bien entretenido porque en el fondo era montar el área. Ya no era, había hecho un primer proceso como estratégico de qué rol quería que tuviese la innovación, pero ahora había que venir y construir. Y eso fue el desafío que me llamó más la atención, venir a construir algo ya desde, por un lineamiento, pero mi visión, diga. Pero y te pregunto más en la personal, ya no te pasaba que quizá, como decís tú, pues estaba en ese momento hablar de innovación era, estás hablando de unicornio, así como, perdón, ¿de qué estamos hablando? Y llegar a montar un espacio, no te da un poquito también decir, chuta, me voy a tirar un piquero, creo que hay agua en esta piscina, puede ser que no haya, o es parte también tuya decir, vamos nomás. Bueno, es parte de lo que lo hace entretenido, de lo que lo hace también arriesgado, de lo que a uno le puede generar inseguridad o seguridad, Claro. depende del momento, ¿cierto? Pero también se da que yo justo cuando entré a mi trabajo anterior, también era un área recién creada. Ah, venía ahí medio follado ya. Pero ahí no entré como líder, sino que Ya, entré, digamos, como seguidor, ¿ya? ya, claro. Entré ahí como ingeniero junior, me acuerdo, de innovación. Em, Y vi lo que se trató de hacer, vi lo que funcionó, vi lo que no funcionó tan bien. Después ese programa se fue diluyendo en el tiempo, porque también las organizaciones van cambiando. Entonces, a veces, eh, yo creo que hoy día menos, pero en un principio el destino de la innovación estaba muy vinculado a quien dirige, digamos, la compañía. Claro. Entonces, cuando cambia un poco esa perspectiva, puede ser que, bueno, los esfuerzos se van para otro lado. Porque pasa a veces que la innovación es más bien el deseo personal, no sé si personal, pero la visión de uno de los líderes o de algunos de los líderes, y si esos líderes cambian, a veces no, y si no está suficientemente impregnado ya en la organización, Claro, se diluye un eh, poco con el cambio. se diluye. Y eso pasó en ese primer trabajo, y eso es lo que trato de que no pase acá. Esa es Claro. esa es un poco la meta. Oye, y General Metropolitana opera en un contexto como de transición energética, ¿no? Entonces, me pregunto yo, innovar, como dices tú, tiene que ver con el líder también, ¿no? O antiguamente se impregnaba más así, pero hoy día, ¿cómo logras traspasar la estructura y decir, de verdad estamos innovando, ya tenemos una cultura de innovación? Mira, yo creo que ahora hizo un buen proceso inicial, que fue básicamente antes que yo llegara, hizo su definición estratégica y decidió tomar la innovación como un valor, ya que ya no era solamente un programa, sino que estaba anclado a uno de los valores, de uno de los 5 valores corporativos que promueven, digamos, y que rigen un poco el funcionamiento de la empresa. ¿Ya? Entonces, desde ese punto, yo te diría que tiene una raíz que está un poco más fuerte. Ya, Ahora, el desafío muchas veces es que la gente o los equipos no se dan cuenta que innovan.
Pero pasa mucho eso igual, como Pasa decía, no. mucho porque depende mucho de la definición de innovación que usemos, Ya. ¿ya? O sea, en general ahora no somos Google, ¿cachai? Sí, pues claro, que uno piensa en innovar y uno piensa inmediatamente. No hacemos desarrollo de tecnología, Claro. no va por ahí. Sí iniciamos, bueno, como iniciamos, se dice la mayoría, con temas de mejora continua, ¿cierto? Mejora de procesos, pero de a poquito hemos ido subiendo el nivel, metiendo cosas más tecnológicas, metiéndonos en el mundo de la inteligencia artificial, buscando los distintos usos que puede tener, metiéndonos ya en temas de modelos predictivos, tratando de empezar a mover un poco la vara, ya en el sentido, que ahora parte como una empresa operativa, se lo considera sus dos accionistas, a tanto AME como EDF, los dos tienen sus propios lados de innovación, Claro, porque en otras áreas son está re bueno. fuertes, digamos. Ahora era más bien un brazo más bien operativo, pero al poner esta raíz de innovación entre los valores, te diría, eh, se ha ido permitiendo que la gente tenga como un mindset. Al final es un poco eso. O sea, no estamos haciendo investigación, no es Claro. nuestro espacio, y la directriz del programa no va para allá. No vamos a hacer I+D salvo que aparezca algo Algo puntual, me que imagino, claro. quisiera mucho sentido, pero no tenemos un departamento de I+D y probablemente no lo vamos a tener por ahora. Ya, digamos. ¿Ya? Pero eso no quita que hoy día tratamos de, uno, hacer que las personas no tengan miedo a pensar distinto. ¿Ya? Esa es como la base de lo que tratamos de hacer. Yo siento que ahora eso pasa, o sea, los equipos, si sienten que algo se puede hacer distinto o mejor, no tienen mayor duda en levantar la mano, en hacerlo yo mismo o en venir a conversar conmigo, digamos. Y eso tiene que ver con la cultura que tiene el Internet, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura, sí. Una cultura que es bien horizontal, digamos, bien de poder ir a conversar con quien tú quieras, desde gerente general, digamos, hasta mi jefatura, hasta cualquier persona, digamos. No tienes que ir a pedir permiso, tienes que venir, siéntate está disponible, nomás, que eso a veces también es un desafío. Claro, me imagino pillarlos ahí en la pasada, digamos. Sí, la conversación de pasillo, o sea, nadie te va a decir nunca que no, al contrario. Yo siento que las puertas en ese sentido general están súper abiertas. ¿Ya? ¿Y cómo ha sido el caso tuyo o sea, nosotros trabajamos con usted varios programas, pero anexo a ese impacto que se genera, ¿cómo ha sido lo que pasa después? Porque uno dice, bueno, el programa va perfecto, muchos salen como bien empoderados y con las ganas de, vamos a la realidad y de repente se pegan frenar. Ha pasado también en compañía, y frenan y vuelven quizás a esta cultura antigua a decir, no voy a levantar la mano porque, no me voy a arriesgar. ¿Para qué? Mira, ¿Cómo ha sido esa experiencia con creo que en ustedes? general la gente no se ha sentido frenada de como, no, Parece. no voy a levantar la mano porque nadie me pesta. Claro, No, yo creo que no, eso afortunadamente no pasa. Sí, obviamente tenemos programas o proyectos que uno hace y que se desinflan o que no funcionan como uno quiere, claro, bueno. pero no son, te diría que son los menos. En general lo que vamos haciendo funciona. Obviamente hay pilotos y cosas que llegan cuando tienen que llegar, etcétera. Pero también, como te decía, el área de innovación tiene mucho que ver con el mindset organizacional. Entonces, sí, es muy cultural, pero, pero también tiene su parte metodológica después, digamos, particularmente para la implementación. Yo diría que estamos, yo creo que eso me lo voy a preguntar después, pero con mi título, digamos, es bien largo, ¿cierto? Innovación, transformación digital. Iba para allá, claro, porque mi duda es cómo conecta. ¿Cómo por ahí? Porque, claro, porque cómo se conecta, porque innovación, nosotros estamos en esta mecánica diaria, digamos, en nuestro core, de decirlo de cierta forma, y nuestra vinculación también con muchas compañías. Pero cómo se esa transformación digital, data, cómo opera esto ahí. Mira, finalmente esto fue una definición que se hizo donde se separó una parte de TI. Ya, Ya TI concentraba, ¿cierto?, lo que era el levantamiento y los desarrollos de las soluciones digitales. Y eso se separó y dejamos a TI como un brazo más operativo técnico. Es decir, ellos se encargan de mantener, ellos se encargan de los lineamientos que tienen que cumplir, digamos, desde el punto de vista técnico, cualquier desarrollo, todo. Pero todo el proceso de levantamiento y de gestión de cambio se fue hacia el lado mío, donde lo integramos un poco con las metodologías de innovación. Entonces, finalmente, si bien no es tan flexible como lo que uno buscaría, ¿cierto?, en la innovación, de poder ir fallando rápido, qué sé yo, pero claro, sí es muy dirigido al cliente interno. ya, Ya se gasta mucho tiempo, o se invierte, se invierte, claro. mejor dicho, en entender bien la problemática del área. Ya que ese es como el cambio. Antes
antes el área escribía su requerimiento y te iba haciendo interpretación, ya, a lo mejor de sus capacidades. Pero entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es meternos dentro de esta necesidad, entenderla bien, ver las sinergias con las otras áreas, qué otras áreas tienen problemas similares, ver si lo tienen resuelto, si no lo tienen resuelto. Si no lo tienen resuelto, bueno, salir primero al mercado a ver si hay algo más o menos armado, tampoco hay que armar la rueda, si ya está hecha. Y si no está, tener que empezar a diseñarlo. Existe esa flexibilidad, como decís tú, te lo pregunto porque nos ven otras compañías, ¿no? Y de repente a quienes entrevistamos dicen, oye, mira, lo tomo como ejemplo, como te pasó a ti previamente, vi lo que funcionó, lo que no funcionó, lo voy a ir adaptando. Pero existe también esta cosa de ir y pivotear un poco afuera y probar y ver si no, ya bueno, lo hacemos interno. Digamos, me imagino yo que como dices tú, son muchos mundos que están convergiendo para generar un producto final. A veces lo podemos probar, a veces no, depende un poco del requerimiento. Ya, Ya hay, o sea, si la solución del requerimiento era contratar un SaaS y implementarlo, esperamos no equivocarnos porque implica deshacer claro, obvio. toda la implementación, todos los días y hecho. Así que ahí se pone mucha atención a que efectivamente cumpla con los requerimientos y tratamos de armar implementaciones que son bien en etapas. Entonces, igual podemos hacer pruebas y ensayos y podemos ir corrigiendo sobre la marcha o echarnos para atrás si fuese necesario. Claro. Afortunadamente en general nos ha funcionado. Obviamente que hay excepciones y hay proyectos que se han completado, pero que no sé, finalmente no se han logrado incorporar en el día a día. Ha pasado, pero son los menos, te diría. Y pensando en lo que dices tú, porque tú hablas de básicamente meterle energía, meterle una cultura, pero meterle tiempo. Las compañías hoy día, en su general, voy a hablar algo que puede estar muy lejano a quienes particularmente nos vean, pero en el general, todas las compañías están cortas de tiempo, cortas del presupuesto, tener que hacerlo rendir. Estamos en una economía, en un momento global también bien complejo, hablando de energía, ya vamos a entrar también en ese punto, pero está esa actitud, ¿no? De ponerle tiempo a las cosas, porque innovar requiere aquello, ¿no? Sí, full. Yo te diría que la gente tiene la mejor disposición, pero efectivamente el tiempo es el recurso más escaso, Claro. incluso más que el presupuesto, Mm. al menos en la realidad nuestra. Entonces, además por nuestra metodología, nosotros hoy día requerimos que cualquier desarrollo digital, más allá de que sea innovador o no innovador, porque también pasa, hay cosas que son bien, digamos, del día a día y que no se habían hecho porque, no sé, no se nos había ocurrido nomás, pero Claro. que no requería mayor pivoteo en la mente, digamos, sino que bueno, el requerimiento era bien clarito, listo, hagámoslo. Hay otros que no, que efectivamente entramos a ver si hay que rediseñar procesos, si es que entramos a pensarlo bastante más, si es que ya vamos a intervenir algo, bueno, veamos si lo intervenimos de raíz. Y ahí, claro, ahí a veces aparecen patitas mucho más del mundo de la innovación. Pero volviendo al tema del tiempo, eh, lo que nosotros buscamos, la solución que encontramos, que tampoco es absoluta, pero es que los proyectos tienen que tener un líder del área, Ya. lo que nosotros llamamos el líder digital. Es decir, si el área, no sé, el área de finanzas quiere hacer un proyecto de lo que sea, digamos, en términos digitales, tiene que haber alguien del equipo de finanzas que lo dirija desde el punto de vista de negocio. Ah, perfecto. Yo lo orquesto con todas las otras áreas, hacemos la PMO, hacemos la metodología, seguimos, hacemos la interacción con otras áreas si es necesario, pero desde el área de negocios tiene que estar digamos, jefe de proyecto, por llamarlo. Claro. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de no contar con los apoyos y los tiempos del área de negocio, y al final del día nosotros podemos hacer las mejores interpretaciones, pero si no era lo que el área de negocios tenía en mente, igual estamos fallando. Entonces, y bueno, a veces ahí se nos empiezan a conflagrar como varias áreas de negocio en la misma iniciativa, y ahí también la pega es hasta dónde llega el alcance, es esto que eso es típico que nos pasa, que bueno, esto puede seguir creciendo y hay un punto donde Claro, ¿dónde lo formamos? hay Esto que es. empaquetarlo. Esto Claro. llega hasta aquí, por último, probemos hasta aquí, no sigamos metiendo más, hagámoslo funcionar acá. Si esto funciona bien, lo presentamos como producto a las otras áreas, muchas veces ya pensado en que va a ser, en que podría eventualmente tener una etapa 2. Claro, ustedes tienen ya la cabeza en el avión, claro. Tenemos el ojo puesto al otro lado, pero ahora veámoslo funcionando. Eh, Vemos cómo corre, digo, vamos a hacer. Oh, veamos cómo funciona. Hagámosle las correcciones porque siempre pasa que uno después le quiere meter un poquito mano, más allá que la negocio ya estaba metida, que nosotros ya hemos metido, que el área de TI ya estaba metido.
que el área de personas también está metida, porque también nos apoya mucho en la parte de gestión de cambio, entonces tenemos como la articulación completa. Y es la misma lógica que usamos en los proyectos más de innovación, ¿ya? Pero sí, el tiempo es clave. El tiempo es un factor importante. Sí. Presupuesto también es importante, pero yo No, diría claro, obvio que sí. que el tiempo es lo más... Pues muchas veces también no quedamos a la cola, pero obviamente que venimos después de la prioridad de las responsabilidades inherentes a los cargos de cada área. Obvio. Pensando un poco en la situación cuando dices tú, si algo no lo resolvimos internamente, no lo resolvimos acá, vamos afuera y vemos y de repente a lo mejor está la solución ahí, ningún problema y todo opera. En esa experiencia o la oportunidad que tiene usted de colaborar con startups, ¿cómo ha sido la colaboración? Mira, eso es nuevo. Ya. Eso es algo que yo he estado, no sé si tratando de impulsar, pero sí tratando de explorar, ¿ya? Porque no era un lineamiento que estuviera definido como una estrategia corporativa. Ya. Y te lo pregunto por los tiempos, porque los tiempos de afuera son en una startup de not. Eso es ¿cómo lo imaginé, po? Esto es una aprendizaje que estamos haciendo. Ya, Yo no te sabría y no te podría decir, te mentiría si te dijera, no, esto no funciona así, claro, suena maravilloso. No, estamos en un momento como de prospección. ya, Tenemos algunos primeros contactos iniciales, algunas cosas que han permitido tener conversaciones y ya varias reuniones, pero vamos recién viendo como para dónde va. Y de hecho, en esa misma línea, yo ahora quiero hacer un poco una revisión más estratégica de si es un camino que a la compañía le interesa que exploremos más formal. Es decir, que sea un lineamiento más allá que una exploración, claro, digamos, naciente de mi curiosidad. Que yo muchas veces siento que por aquí podríamos encontrar algo que sea interesante para la compañía. Pero eso nace un poco más del lado mío. claro, como que te sobrepase solo a ti, digamos, que sea como algo que esté ya. Claro, o Ah, sea, hasta aquí cuando son presentadas las ideas llaman la atención muchas veces, otras veces dicen, no, sé que es por ahí no, ya, y está bien, pero otras veces sé que me parece interesante, sí, o sea, puedes dedicarle un poco de tiempo a seguir revisando eso. Entonces hoy día quiero tratar de ver, o sea, de mostrar más qué posibilidades hay dentro de eso, para ver si lo estructuramos un poco. Hoy día es un poco más de guata. claro, ¿Sabes qué? Con esta área nos tinca que podríamos hacer una convocatoria, a ver qué puede llegar, ¿no? Eh, Sin tener muy claro, a veces sin ni siquiera tener un desafío, sino que tener una temática. ya, Que me interesa saber qué hay en el mundo del startup en torno a esto. Y eso hicimos un experimento el año pasado y nos llegaron dos cosas que yo te diría que son interesantes. Con una de ellos seguimos en conversaciones. Pero es complejo, digamos, o sea, es meter una figura que no tenemos. Ahora, tampoco sé hoy día a dónde va, si es una cosa donde, no sé, quisiéramos invertir, si es simplemente que quisiéramos hacer una colaboración, una lógica más cliente-proveedor, claro. que probablemente es por donde podría partir inicialmente. Inicialmente parten por ahí, claro. Al menos con esto que está más bien desarrollado, no es una startup, digamos, que está en etapas muy tempranas, sino que ya podrían operar, digamos. Entonces, son cosas que estamos explorando, digo, pero no, es bien reciente. Digamos. Oye, y pensando en eso, porque tú dices, tiene que ver conmigo, como que yo estoy más de guata, lo voy sintiendo y creo que por acá va. ¿Qué pasa con esas personas que quizás internamente no se ven como innovadoras en la organización y dicen, esto no es para mí, ¿para qué voy a estar ahí? ¿Para qué voy a estar con esto que no lo entiende, no va conmigo? Me imagino que debe haber esas conversas. ¿Y cómo tú decís, oye, esto no tiene que ver solo conmigo, esto tiene que ser algo que ustedes vayan? Bueno, uno de los desafíos que hemos tenido en términos de innovación últimamente es que de repente a la gente le hace un poco de ruido el valor de la innovación, Claro, como que esté puesto como valor. Por lo que te comentaba antes, o sea, nosotros no hacemos investigación, no es como que vamos a desarrollar una tecnología sí, como probable, pero yo te diría, como decía antes, el mindset, la forma de pensar, de cuestionar el status quo, decir "Sabes que esto se puede hacer distinto, se puede hacer mejor, y hay áreas que de alguna u otra forma lo han ido adquiriendo y lo tienen como más, yo te diría que en general todas la tienen, como bien adentro. Por ejemplo, el área de operaciones nuestra empezó a buscar, entregar, ya no solamente mantener y operar nuestras máquinas, sino que ver, ok, empecemos a ofrecer servicios. Pero nunca ha sido de ofrecer servicio. Entonces somos buenos en esto, podríamos empezar a abrir por acá. Entonces, claro, no estamos inventando ningún servicio que necesariamente no exista. Pero dentro de una empresa operativa empezaste a pensar, bueno, ya no solamente puedo operar, sino que también puedo salir a ofrecer mi expertise hacia afuera. claro. Y eso hay otras células donde también van pasando cosas de ese estilo. Es como, ok, antes
sigo la instrucción y trabajo de guata. No, ahora es que quiero que nos metamos y trabajemos con analítica. Quiero que entremos en este mundo. Y empiezan a hacer eso desde las áreas. Y efectivamente tienes otras personas que sienten que quizás eso no es innovación, de alguna forma, que es como, no sé, el día a día. Claro. Y ahí es donde tenemos un poco de repente la diferencia, un poco del lenguaje y qué sé yo. Y eso es una tarea que tenemos que tratar de buscar, pero a mí me interesa no fomentarlo desde necesariamente, voy a decir así como pan y circo, en el Claro, sentido, obvio. sí, yo podría generar muchas más actividades masivas. Hicimos alguna vez una de levantamiento de ideas y hicimos, estábamos formando programas que yo creo que son súper buenas para mover la organización, pero, pero hay que hacerlas con mucha responsabilidad, en el sentido de que después lo que llega es súper difícil de administrar. Claro. Esto no tiene un área chica, ¿cierto? Un área que está recién naciendo, o sea, de 70 cosas podía hacerte cargo de 3, por ejemplo. Claro. Entonces, Como el que cause lo metes después. mover la cultura está bien, pero poder guardar las expectativas es igual o quizás más importante. Entonces, pero yo sí te diría que la gente, bueno, la que no se acerca por el área, por el lado de innovación, sí lo hace por el área de transformación digital. O sea, lo hay por algún lado entra, claro, eso es bueno. Si hay algo que podemos meter más novedoso en el proceso de algo que se creía que era simplemente una automatización, bueno, nos da el espacio para detectarlo y hacerlo. Entonces, y siempre me acuerdo de algo que dijo bueno, nuestro gerente en un momento, que fue, bueno, pero es que esta empresa en realidad innova desde que nace, porque en la génesis de la empresa se adjudica un PPA bajo un proyecto que nunca se pudo ejecutar, por temas de permiso, digamos, por temas ahí comunitarios, etcétera, nunca se pudo realizar. Entonces quedaste amarrado y tuviste que salir de la caja, pegar un modelo que, bueno, sigue estando metido en el tema de la generación, pero tuviste que cambiar el modelo de negocio, ya no es armar esta planta, sino que sabes que vamos a tener que salir a adquirir activos del mercado, vamos a tener que, bueno, armar alguna lógica de proyectos que respondan para nosotros poder hacernos cargo de los compromisos adquiridos, no solamente de la energía que tenías que proveer, sino que también a través de las tecnologías, etcétera. Entonces, bueno, así es como termina finalmente convirtiéndose generador en lo que es hoy día, ¿ya? Oye, y tú finalmente, lo que hablamos es que hay hecho ese camino, en buen chileno, un camino largo. O sea, es En que pa no tanto. en general no, pero venís con una historia, tú no eres solo generadora, po, Sí, claro. ¿cachai? Entonces, en ese camino largo, ¿en qué momento tú decís: "Me desconecto"? Tú dices: "Claro, ya juego, tengo esta cosa como más social, soy menos activo en las redes", pero eso tiene que ver más con lo que a ti te despierta o Sí, no te claro. despierta. Pero ¿cómo te desconecté real de esto? Porque me imagino yo que cuando uno está innovando, uno lo ve desde acá desde el centro, uno entra a una cosa y uno no deja de pensar todo el rato en esto, como que cuesta mucho sacarse, si es que ya, ahora sí, vamos a estar. ¿Cómo giráis tú esa? ¿Cómo lo haces? ¿Sabéis que a mí no se me hace tan difícil? Ya, No, bueno, no. ah, tengo bien separado el trabajo de lo que después del trabajo. Ya, Ahora, no quiere decir, lo que pasa es que como decís tú, la mente sigue funcionando, sí, po. pero después tengo que innovar en mi casa también. Me imagino, ya. O sea, nos cambiamos de casa hace poco, entonces siempre estoy mirando cosas que uno podría estar haciendo, que podría cambiar. Entonces, la verdad es que el switch se me cambia como relativamente rápido. Y yo soy bien crítico además, entonces siempre veo esto, esto quizás lo podríamos hacer distinto, que esto lo podríamos hacer mejor. Y bueno, ahí tengo, no tengo a mi gerente, sino que tengo a mi señora, señora de arte. Entonces que también me dice, ya, sí, 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 están muy bonitos todos tus proyectos, pero vamos por este. Claro, obvio. Y me van Te da como una priorización. ordenando. Porque en la casa tengo la suerte que puedo hacerlo un poco más al lote, por decirlo. Obvio, claro. El espacio hago lo que quiero, digo, no tanto. Porque bueno, ahí me ordenan un poquito y me dicen, no, bueno, eso está un poco demasiado fuera de lo que a mí me gusta, dice. Oye, espérate, y lo que se puede saber, tu esposa no se dedica al mismo mundo que tú, está en otro. No, no, ella es Ya, psicóloga perfecto. de infanto juvenil. Ya, No, perfecto. están mundos bien, Y es bueno eso también, ¿no? Hay otras conversaciones. sí. Ya, perfecto. Voy aquí, me imagino yo, cuando tú llegas con estas ganas de, sé que cambiamos esto, me tinca que, y ella te dice, bájale uno, esto tiene un flujo, hay una energía distinta, ¿no? Es que es una energía y son gustos distintos. Obvio. A nosotros, la verdad, que nos gustan cosas bien diferentes. Ya. Obviamente que tenemos pasión común, No, porque si obvio, no, o sea, no sería no pareja. funcionaría, Lógico, ¿no? lógico. Pero no sé, en decoración nos gustan cosas diferentes. Ya. Eh, en películas
cosas diferentes, severamente diferentes. Entonces, pero también te da espacios para algo que yo creo que es fundamental también en el trabajo, que es llegar a espacios de acuerdo, Obvio. llegar a un punto central. Entonces, claro, en la casa puede ser algo tan trivial como, bueno, la solución que encontramos para las películas es tú eliges una y la siguiente la elijo Lo yo. elijo yo y ahí nos bancamos, claro. Y claro, tratemos de que sea algo que al otro no lo vaya a espantar, Claro. digamos, pero es tu elección, o sea, es libre, ¿ya? Para series es más difícil, Porque ahí tenéis que estar harto rato. sí, porque eso ya es una inversión de largo plazo. Pero viste, de plazo. yo te decía, tú vienes haciendo un camino largo, no te das cuenta, pero venía entrenando la innovación, llegando a puntos y después la pega ya que eso corre y fluye. Sí, claro. Pero al final esto, acuerdos. O sea, Claro. en la casa, acuerdos, y en el trabajo también. O sea, al final, y eso es parte de lo que a mí me gustan, poder conversar con la gente. No sé si convencerla, porque yo no tengo ninguna verdad, pero sí me gusta que cuestionar, que le demos varias vueltas al asunto y que estemos bien convencidos de que, ok, ya sí. Eso es lo que... Claro, nos metemos en este camino. Sí, sí. O sea, Claro. tú me pasáis la cuestión y te decís, pero ¿y esto lo viste? ¿Y esto otro? Oye, conversaste con, oye, ¿y hay pensado en? Y a veces puede ser un poco, hay personas que eso a veces los puede agobiar, de que, Claro. oye, pero ¿por qué tanta crítica? Claro. Yo trato de pensarlo no como una crítica de esto está malo, sino que, ojo, te estoy dando ojos adicionales, no sé si puedes ver otra vez de estos otros, porque no todo el mundo puede, ¿cachai? Hay gente que le cuesta más, Obvio. gente que le cuesta menos, pero es como tratar de ayudar a, como diríamos ahí en jerga, ¿cierto? Subirse un poco el balcón y mirar un poco más desde arriba. Yo trato de hacer eso, de fomentar que el resto lo pueda hacer. Y bueno, obviamente trato de hacerlo como ejercicio para mí mismo, que no siempre es fácil. No, pues por eso lo decía. No siempre es Si fácil. uno viene entrenando desde afuera, ya trata de implementar todo. No, yo no puedo estar entrenado y falla igual. Sí, obvio, claro. El fallar. ¿Cómo funciona el fallar en tu caso? Porque me imagino yo que cuando hemos hablado me ha tocado hablar con emprendedores, con líderes de innovación que además emprenden por fuera también, eh, y todos hablan del fracaso como algo que tiene que estar medio adquirido, y en nuestra sociedad, al menos en la chilena, donde estamos ubicados, eh, si bien esto se ha ido extendiendo un poquito el margen, digámoslo así, en gran medida el fracaso es sepultarte, es como fracasaste, no te levantes nunca más, o tienes que hacer solo este camino, y hoy día te están diciendo, falla, vuelve, falla, y la innovación tiene mucho de eso, ¿no? Sí. Mira, lo que a mí me funciona es en realidad la sinceridad. Ya. La sinceridad y el aprendizaje. Cuando la hemos embarrado, cuando, no sé, se nos atrasan las cosas o cuando algo directamente no funcionó, hacer el análisis. Mira, esto, sé que bueno, me gustaría haber llegado con otras noticias, pero mira, esto lamentablemente se nos atrasó, se nos ha ido un poco las manos, se ha complejizado por esto. Tratar de tener las mitigaciones que uno pueda tener, Claro. tener ahí el plan, un poco el plan de acción futuro, y otras veces cuando simplemente ya no hay nada más que hacer, digamos, poder decirse que bueno, esto no va mal, no nos resultó, tratar de hacer el aprendizaje y tratar de mostrar el aprendizaje. Ok, en esto no hay equivocado, o en esto podríamos haber sido mejores, y eso es algo que tratamos de hacer de forma interna dentro del área. Lo extendemos también cuando trabajamos con áreas de negocio y también, bueno, en las instancias de comité también lo presentamos frente al comité de gerentes, digamos. Mira, esto, la idea es que ya estuviese así, la verdad es que no lo está, Claro. por esto y por esto. Bueno, son solo atrasos, pero podemos seguir igual, no va a haber ningún impacto más allá de que vamos a terminar fuera de la programación. Sobre los plazos, claro, y eso no pasa. Sí, sé que esto no funcionó tan bien, se decidió aportar, o en otros casos, bueno, esto estamos en duda, estamos haciendo análisis a ver si es que podemos efectivamente continuarlo, si es que hay que asumir la pérdida, ¿no? Claro, va a subir los costos de... Sí, sí. Pero también, nosotros realmente por el tipo de desarrollo que hacemos, ahora se nos ha ido complejizando. Hoy día estamos montando cosas que sí requieren un poco más de presupuesto, más de capital, digamos, de proyecto un poco más grande. Y ahí, claro, también tratamos de ser un poco más finos. O sea, no tratamos de ser un poco más finos. Sentimos que tenemos una responsabilidad mayor. El área partió, cuando así, proyectos chiquititos, de poca plata. Entonces, era más bien el tiempo y la dedicación más que el presupuesto. Ahora son las dos cosas. Entonces, no es que antes no cuidáramos los recursos, para nada. Yo vengo de una escuela donde los recursos eran realmente muy escasos para el proceso de innovación. Entonces, claro, yo era como coñete. Claro, obvio, tenéis que estar apretado ahí. ¿Cachai?
aquí ahora me he liberado un poco, pero también manteniendo los controles de, ok, ya, estoy dispuesto a hacer este proyecto que es de hartas lucas, pero ya no salgo solamente a tener el ok bueno, del líder digital como, Obvio. o de sugerencia, sino que si es un proyecto grande, necesitamos validación y Claro, lo empuja ya. de todos lados, porque necesita que lo empuje todo el mundo. Obvio. Porque lo que no quieres es que falle, bueno, si falla porque había incertidumbre y porque, bueno, no resultó, a lo mejor podría haber fallado antes, qué sé yo, para abaratar, pero si falló porque no se le pudo dedicar el tiempo, eso me parece que es mucho más grave, Eso pega más. porque eso tenía control, Claro. ¿cachai? Eso no era una incertidumbre, eso lo podrías haber mitigado, lo podrías haber controlado. Y eso es lo que tratamos de que no nos pase, ¿ya? Hasta aquí, en el proyecto grande, no nos ha pasado más allá de sí, algunos atrasos, y eso también uno Es, para es- lo es- viciado en es algunas parte, cosas, sí, obvio, es parte de. te toca meterte en proyectos que no te ha tocado hacer por tipo. Y Obvio. ahí también, claro, te pegáis algunos costalazos, sí, sin lugar a dudas. Van en el camino, en el mismo crecimiento. Roberto, para cerrar esta entrevista de hoy día, si tuvieras que mirar para atrás, pensemos un poquito en el tiempo, tú eres joven todavía, pero si tuvieras que mirar para atrás y dijeras, ¿sabéis que este logro, este éxito, esto que conseguí, valió el esfuerzo, valió el tiempo que le puse, valió todo lo dedicado, lo que dejé de lado por hacer esto otro? ¿Qué crees tú que sería esa mirada? Bueno, es amplia, porque para atrás se han hecho hartas cosas. Em, ¿Más en el ámbito laboral o personal? A mí me interesaría más en el ámbito personal, la verdad. Ya, no, yo diría que la formación de mi familia es lo que estoy más orgulloso ahora. O sea, es algo que se dio justo en pandemia, justo antes de entrar a pandemia, como si ya nos conocemos, y es como esto explosivo, que además como con integración forzada, digamos, porque además como nos encerramos, o sea, nos Claro. conocimos un mes antes de que se cerrara todo, y decidimos, bueno, aquí hay dos opciones, pues, o estamos rompiendo la ley todo el rato para verlo, porque claro, recién conociéndote, no hay ninguna posibilidad, o matamos la relación aquí, o O estamos esto sigue. fingiendo, digamos, los toques de queda, usando, no sé, los pases del supermercado. Obvio. Y yo le dije, es que no te venís? El tema acá. Y ella dijo, bueno, esto ahora 2 semanas, fueron como 6 meses. Pasa, Cerra- se cerra. Bueno, y ahí está hoy día. Y hoy día están juntos. Y ahí, claro, eso fue un riesgo. Ahí había incertidumbre total. Claro, estábamos en recién conociendo, lo pasamos súper bien. Obvio. Lo seguimos pasando muy bien, afortunadamente. Eh, Así que no, yo te diría que sí, un logro que no es de tan atrás, digamos, esto nosotros conocemos hace 5 años atrás, digamos. Pero efectivamente es haber podido consolidar esa relación, tener a nuestra hija, que es preciosa y es lo que nos mueve todos los días, y que uno al principio, cuando uno no es papá, no cacha y cree que es como un cliché, digamos, Ah, pero es verdad. te cambio, soy. Ver cómo va creciendo, cómo empieza a decir sus palabras, cómo empieza a hacer la autonomía, cómo te empieza a decir, no, tú no, yo. Tienes 2 años y ¿de dónde sacaste esto, cachai? Pero eso es innovar todo el tiempo, po, está todo el tiempo cambiando, es una locura. Si tuvimos que hacer el símil con esto, entonces, claro, ahí ya en un tema nada que ver con lo profesional, yo te diría que eso es, si yo miro para atrás y si tuviese que hacer algo distinto ahí, no haría nada distinto, o sea, haría todo exactamente igual, no cambiaría nada. Muy bien. Me encantó eso. Corre el riesgo, decir esto va o no a realidad, que un poco llegar a acuerdo, todo consolidado en esa respuesta final. Roberto, muchas gracias por venir a esta entrevista, por ser parte de Voces que Innovan de este nuevo capítulo. No, yo feliz, bueno, cuando quieran, ustedes saben dónde ubicarme, me llaman y aquí uno aparece. Tal como dijiste tú, yo me siento un poco de la casa, venimos trabajando en el centro hace varios años. Antes de Generadora incluso ya teníamos nuestros primeros acercamientos, así que yo espero seguir profundizando en la relación y que sigamos teniendo, digamos, instancias donde podamos ir desarrollando este mundo de la innovación y, y eso. Así es, po. Siempre bienvenido. Que esté muy bien, nos vemos la próxima, cuídense. Chao. Chao.